Sí, el título es cierto. Me leí más de 300 libros de crecimiento personal y en prácticamente todos los libros se repiten estas tres lecciones que te voy a contar acá. La tercera, para mí, es la más importante de todas, así que presta mucha atención al video, quédate hasta el final y toma nota porque te voy a dar los tips más importantes que saqué de todas estas páginas de información. La verdad es que leí un montón de libros más de los que hay acá, pero bueno, estos son los más importantes y no puse más porque si no, no entraba yo en el video, básicamente. Pero yendo a las lecciones, la primera y más importante que te quiero contar, me gustaría explicártela con una historia. En una clase de fotografía, el profesor dividió a los alumnos en dos grupos. A un grupo lo iba a evaluar por la cantidad de fotos buenas que sacaran y al otro grupo lo iba a evaluar por la calidad. Es decir, que el grupo de la calidad tenía que ser casi perfecto, tenía que rozar la perfección porque tenía solamente una foto para poner. Y los resultados fueron increíbles porque uno tendería a pensar que las mejores fotos vinieron del grupo de la calidad, ya que ellos tenían solamente una foto para tomar y entonces se esperaba que la calidad técnica medida desde distintos puntos de vista fuera siempre la mejor en ese grupo. Pero no, las mejores fotos vinieron del grupo de la cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces esperamos el momento perfecto para tomar acción y no nos damos cuenta que el momento perfecto es ahora, ya, en este momento. Todavía recuerdo la cantidad de tiempo que estuve esperando el momento perfecto para empezar mi canal de YouTube. Estuve literalmente años esperando para hacerlo. Estaba esperando el momento que fuera perfecto. Estaba esperando sentirme mucho más capaz. Estaba esperando tener más conocimiento. Estaba esperando terminar algunos libros. Pero no me estaba dando cuenta que el momento perfecto es ahora. Que uno se prepara mientras lo va haciendo. Esa es la mejor estrategia y más ofensiva que uno puede tomar. A mí me encanta mucho la frase que dice: primero dispara y después apuntas. Porque esa es la clave de todo. Disparar, empezar, comenzar, actuar. En la marcha uno va aprendiendo. Si yo ahora me detengo un rato a ver mis primeros videos de YouTube, la verdad es que son prácticamente un desastre. Pero he ido mejorando en el camino porque nunca me quedé. Siempre actué, seguí, insistí, persistí, nunca dejé de buscar. Pero lo más importante es que dejé de esperar que el momento fuera perfecto. Me puse en marcha, tomé acción y salí adelante. A mí me encanta decir que la perfección es enemiga de lo bueno. Porque cuando uno se queda esperando el momento perfecto es cuando dilaciona, cuando deja de tomar acción. Cualquier objetivo que te propongas, sea el que sea, no hay que hacerlo esperar, hay que tomar acción ya, en el momento. No importa si la acción es buena, es mala, a algún lado te va a llevar y una vez que te llevó a un lugar, a partir de ahí empezás a ver a qué camino te llevó y empezás a tomar distintas decisiones, pero lo importante es la primera, es actuar. La gente usualmente quiere evitar los problemas, pero no se da cuenta que los problemas son regalos, son oportunidades que nos da la vida para afrontar y para poder pasar a un siguiente nivel. Cuando uno empieza a resolver problemas, por más pequeños que sean, empieza a mejorar su autoestima, empieza a mejorar su confianza, empieza a tomar mucha mayor acción, empieza a tomar acción masiva, empieza a dejar de lado los miedos. La gente no quiere pagar el precio, quiere ser millonaria sin trabajar, quiere que todo le venga de arriba, pero quien está dispuesto a pagar el precio es quien termina triunfando. Todo en la vida tiene un precio a pagar. Incluso la lotería, cuando uno gana la lotería, invirtiendo prácticamente $1 gana muchísimos dólares y no ha pagado el precio de la riqueza. Por eso las estadísticas son tan ciertas y más del 95% de la gente que gana la lotería la termina perdiendo porque no ha pagado el precio de la riqueza, no ha pagado el precio de la fortuna. Y eso el universo lo sabe y el universo lo demuestra. El universo es como una especie de antena, una balanza que equilibra todo. A medida que uno paga el precio, se equilibra la balanza. Si uno obtiene mucho dinero sin hacer nada, esa balanza está desfasada y tarde o temprano cae. Y lo más importante de todo esto, que no se da cuenta muchísima gente, es que justamente de ahí viene la felicidad. La felicidad viene del progreso, viene del crecimiento, viene de la mejora continua. No viene de un resultado en específico, no viene de lo material, no viene de un auto, de una casa, de un yate, de una 4x4, de un barco, no viene de nada de eso. La felicidad viene del crecimiento, viene de disfrutar el camino hacia eso. Generalmente la gente que habla de crecimiento personal, de la ley de atracción, de la ley de asunción, de todo lo que es el mundo del desarrollo personal y el nuevo pensamiento, no te cuenta esta primera lección tan importante porque quieren ganar suscriptores, quieren que la gente se suscriba a su canal, quieren que la gente crea que puede ganar algo sin pagar el precio necesario y eso no existe. La ley de atracción funciona, pero funciona a través de la acción, atraer mediante la acción. Es decir, que es justamente la cantidad de acción que tomes lo que refleja el precio que vas a terminar pagando, el precio a pagar. Mientras mayor sea el resultado, mayor es el precio a pagar y mayor son las acciones que tenés que tomar para lograrlo. Es decir, que te enseña la ley de atracción, pero
pero sin la parte de la acción, y te están ocultando una información muy importante, porque sin esa parte no vas a poder atraer nada a tu vida. La segunda lección que aprendí en prácticamente todos los libros de crecimiento personal es la importancia de reinventarse, de desarrollar la confianza en uno mismo, de caerse y de levantarse la cantidad de veces que sea necesario hasta lograr el objetivo. Yo sé que lo que estoy diciendo puede sonar muy motivador, pero no es con el objetivo de motivarte, es con el objetivo de que tomes conciencia de que en verdad no existe el fracaso, solo existe una demora en los resultados. Una persona puede optar por parar o por seguir y seguir la cantidad de veces que sea necesaria hasta lograr ese objetivo. Lo único que te puede llegar a detener es la muerte. Sea el que sea el objetivo que quieras tener, puedes seguir, probar distintas formas, la forma que sea hasta que lo termines logrando. Porque de eso justamente se trata. Vos querías lograr este objetivo, el objetivo A. Bueno, inténtalo por acá, inténtalo por acá, inténtalo por acá, por este camino, por esta vía, por donde sea, hasta que lo termines logrando. Porque ese es justamente el precio que hay que pagar, lo que nadie te cuenta, la importancia del precio a pagar. Esto la gente de éxito lo conoce y lo sabe a la perfección. Los millonarios lo saben, conocen lo que es el precio a pagar. Si uno estudia la biografía de cualquier persona exitosa, va a ver que eran todas personas perseverantes, que seguían. El coronel Sanders, el creador de KFC, le dijeron más de 1000 veces que no hasta que una persona le dijo que sí. Pensá por un segundo en eso. Él tenía su restaurante al costado de una autopista. Vino un gobierno y le cambió el trazo de la autopista, le cambió su nicho de negocio. La gente dejó de pasar por la puerta del restaurante. Y él ahí tenía dos opciones. Podía frustrarse, podía decir que no era su negocio, que no lo iba a intentar más, cambiar de rubro, pero no. Él tenía su receta del pollo frito, intentó, siguió. ¿Cuál es la cantidad de no que tolerás antes de un sí? Porque esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso. La cantidad de no que uno puede recibir antes de un sí. Eso es lo que te detiene, eso es lo que diferencia una persona imparable de la que no. Justamente, la persona imparable es la que no para nunca. Sigue. Entiende que no hay resultado que se oponga a una acción masiva imparable hasta que se logre. Puedes verlo reflejado también en mi canal de YouTube. La cantidad de veces que subí videos que no tenían vistas, que no crecían suscriptores, que tenía un estancamiento total en el canal, que no podía crecer. ¿Y qué hice yo? Seguí. Subí videos, mejoré las miniaturas, las cambié la cantidad de veces que fuera necesaria hasta que los videos empezaron a ser vistos, empezaron a crecer. Nunca un video con 0 vistas me detuvo. Por el contrario, yo veía que los videos tenían 0 vistas y más videos quería hacer, más acción imparable quería tomar, más horas al día le empezaba a dedicar hasta que finalmente se me diera. Justamente de esto se trata la segunda lección, del poder del optimismo, de la reprogramación positiva de la mente, de usar estrategias de reprogramación de la mente para cambiar las creencias a nuestro favor, para cambiar creencias que nos limitan, que no nos empoderan, por otras que sean mucho más potentes. Para esto en el canal te explico un montón de técnicas, afirmaciones, visualizaciones, encantamiento, en el cual uno pone en marcha el cuerpo, también el poder de la fisiología. Tenés el scripting, el tapping temporal, la técnica del 55x5. Te enseño distintas respiraciones, posturas que puedes usar para elevar tu vibración, para aumentar tus niveles de energía. Te enseño alimentación que puedes comer para elevar tu vibración. En el canal te enseño un montón de cosas con el objetivo de elevar tus estándares, de que tu vida pase a un siguiente nivel, de que no te quedes en la mediocridad, porque justamente eso significa la mediocridad, las personas que medio creen. No lo digo insultando, es una forma de decir de que una persona mediocre es una persona que medio cree, que no termina de creer, que no termina de desarrollar la importancia de esta segunda lección, la autoconfianza. Y la autoconfianza viene a través de desarrollar hábitos positivos, es decir, de tener la capacidad de reemplazar hábitos negativos por otros que sean empoderadores. Los hábitos positivos, todos lo sabemos. El tema es que la gente no los pone en práctica y así se empieza a perder todo su poder. Cualquier hábito cuesta desarrollarlo al principio porque estás saliendo de la zona de confort, pero una vez que salís de la zona de confort y lo pones en práctica, tu vida cambia. Es eso. Hay hábitos muy positivos que yo he tomado, como leer, como meditar, como levantarme temprano, como acostarme más temprano por las noches. Y la verdad es que cuando los empecé a hacer, ninguno de esos fue cómodo, ninguno me dejaba bien. Me costó tiempo sentirme cómodo tomando esos hábitos en particular. El problema de la gente es que no quiere renunciar a ver Netflix por la noche, a ver su celular en la noche, no se quiere acostar temprano, no se quiere levantar temprano, no se termina levantando temprano justamente porque se acostó tarde a la noche. No entiende que cualquier resultado tiene un precio a pagar y que es toda una cuestión de hábitos. Si uno toma los hábitos positivos, su vida se transforma en positiva.
Y si sigue con los hábitos negativos, su vida va a seguir en el camino negativo. Es tan sencillo como eso, como un cambio de mentalidad para poder así hacer un cambio de hábitos. Somos criaturas de hábitos, entonces nosotros primero formamos nuestros hábitos y después los hábitos nos forman a nosotros. Esa es la mejor frase que he escuchado. Y la tercera lección, que para mí es la más importante de todas, es la que te hace un clic, un cambio de conciencia en lo que es el desarrollo personal y el crecimiento personal. Porque antes de leer todos estos libros, estuve mucho tiempo en mi vida creyendo que el crecimiento personal era todo logro de objetivos. Cualquier objetivo que uno se pusiera está bien. ¿Dinero? Bien. ¿Qué tengo ahora? $1000, después 10.000, después 100.000. O si no, que tengo un canal de YouTube, ahora 1000 suscriptores, después 10.000, ahora voy por los 100.000. Y la verdad es que el crecimiento personal va mucho más allá de eso, va más allá del logro de objetivos. Los resultados vienen por un conjunto de acciones, pero para tomar ese conjunto de acciones, antes está la parte de sanación del alma, la sanación del pasado, está la parte del perdón, porque si no hay perdón, no hay nada, no hay crecimiento, no hay éxito, no hay felicidad, no hay placer en el logro de resultados. Cuando uno va más profundo en todo este mundo del crecimiento personal, se da cuenta que para lograr cualquier objetivo es fundamental sanar el pasado. Sin eso no hay posibilidad de lograr nada. Y esa lección la impartía el influencer más grande de toda la historia, la persona más importante, que es Jesús. Te puede gustar o no, lo puedes asociar a una religión o no, pero Jesús marcó un antes y un después. Estamos en el año 2022, después de Jesucristo, después de Jesús de Nazaret. Todos nos guiamos por esa fecha, todos usamos el 2022 después de Jesús. Por eso es que una de las personas más importantes de la historia, independientemente de que leas o no la Biblia, independientemente de que lo asocies a una iglesia o no, a mí particularmente me gusta conocer toda su enseñanza sacando y dejando de lado cualquier religión. Me gusta sentarme, ponerme, leer la Biblia, estudiar a Jesús, estudiar cómo hacía sus milagros, pero sin el enfoque religioso, sin asociarlo a una iglesia en particular. Eso es lo que hago yo. Y el mismo Jesús decía, nunca te vayas a dormir sin haber perdonado a todos tus hermanos. Él hablaba constantemente del perdón. Cuando le preguntaron cuántas veces debía perdonar a sus hermanos y hasta 7 veces, él respondió hasta 70 veces 7. Algo tan sencillo como eso, como esa parte fundamental del crecimiento personal, estaba en la Biblia y no me estaba dando cuenta. Solamente me pude dar cuenta cuando empecé a leer, cuando me empecé a involucrar, cuando empecé a tomar acción masiva en base a lo que decían los libros. De hecho, si ves acá, hay uno que se llama Sanación del Alma. Es un libro totalmente destinado a la sanación, al perdón, a dejar los lastres del pasado atrás y poder enfocarse, mirar hacia adelante. Cualquier mala relación familiar que tengas, cualquier amigo que no hayas perdonado, te está afectando a vos. Es importante entender que el perdón es para uno, no para el resto. Yo te perdono para liberarme, para poder salir adelante, para poder soltar, porque el rencor te mata. A mí me gusta verlo como que mantener rencor es como tomar veneno y esperar que se muera la otra persona. Eso nunca va a pasar. El rencor es un veneno para uno mismo, que hay que soltar, que hay que limpiar, que hay que liberar. Y también algo fundamental, poder perdonarse a uno mismo. Poder soltar el pasado, las cosas que no hizo, las cosas que dejamos a medias. Eso eleva tu vibración, aumenta tu energía. Es la parte fundamental de poder tener amor propio, poder perdonarse a uno mismo, poder ser libre. Justamente, como dice el nombre del canal, romper esas cadenas que nos están atando. No perdonarte te deja en una baja vibración, porque justamente lo que dice la ley de atracción, uno de los principios fundamentales de la ley es que aquello a lo que te resistes persiste y aquello en lo que te enfocas se expande. Entonces, si todavía tenés rencor, eso va a persistir, no va a salir hasta que no lo limpies, hasta que no lo depures, hasta que no hagas un detox emocional y saques todo eso de tu vida. Acordate que no hay ningún desarrollo personal sin perdón, no hay posibilidad de felicidad, no hay posibilidad de realización personal sin haber perdonado previamente. La sanación y el perdón son el primer paso para que funcionen las técnicas de la ley de atracción. Si te gustó el video, déjame un like, déjame un comentario, contame qué te pareció. Suscríbete al canal porque tengo un montón de videos con técnicas para que puedas reprogramar tu mente a positivo, y te voy a dejar también acá en pantalla otro video con más técnicas de desarrollo personal para que las puedas aplicar ahora, que las pongas en práctica y cambie tu vida.